dos hermosas personas, Caterine y Elizabeth, y me van a estar apoyando durante el mensaje. Bienvenidas, chicas. Dios me las bendiga. Pastor, buenos días Kate y buenos días iglesia. Estoy muy agradecida de poder acompañarlos en esta mañana y emocionada por lo que Dios va a hacer a través de esta serie en las siguientes semanas. Amén, buenos días iglesia, Eli, pastor. También estoy muy agradecida y contenta por esta oportunidad que tenemos de junto al pastor ir guiando la enseñanza que el Señor nos va a dar y aprovechar y sacar el mayor provecho a cada pregunta que tuvimos de todos ustedes en las semanas anteriores. Para dar inicio, entonces, podemos decir que recibimos muchas tarjetas con sus preguntas, aquí las tenemos, y pudimos clasificar o rotular esas preguntas por categorías, y las categorías son las siguientes. La primera categoría es teología y doctrina. Segundo, crecimiento espiritual y discipulado. Tercera, identidad y propósito. Y cuarta, emprendimiento y economía. El pastor nos acompañará a dar respuesta a estas preguntas durante las siguientes 4 semanas. Y el día de hoy vamos a dar inicio, como indiqué, con la categoría de teología y doctrina. Pastor. Pues les agradezco a las chicas por ayudarme a manejar todo este volumen de preguntas. Cuando hablamos de teología y doctrina, no es que vamos a dar una clase de teología, usted no la necesita. Una clase de doctrina no, porque usted la está recibiendo continuamente a través de lo que hacemos. Pero sí las preguntas que hicieron entran en esa categoría. La primera que vamos a estar manejando hoy es sobre escatología, que es el estudio de los tiempos finales. Y sobre los tiempos, obviamente los tiempos finales, porque fueron preguntas como muy puntuales. Y el segundo tema que estaremos manejando es vida cristiana, cómo vivirla, cómo ser testimonio. Entonces, usted va a escuchar su pregunta en algunos momentos, usted va a escuchar respuestas en algunos momentos, pero quisimos acompañar esto de varias maneras. Voy a estar respondiendo a las preguntas, pero también les pido el favor a ellas que me ayudaran con evidencias para que usted pueda ver que lo que estamos hablando no es algo que es como un tema por escuchar, sino que es algo que en realidad se está viviendo actualmente y que tenemos que estar todos preparados. Entonces, comencemos. Muy bien. Tenemos las siguientes preguntas, pastor. Una de ellas es los días finales, el apocalipsis, la segunda venida y los falsos profetas. Ampliar la información al respecto. Fácil. Libro de revelaciones. Fin de los tiempos y revelaciones. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo y cómo podemos estar preparados? Estas y otras preguntas nos las hicieron, sin embargo, también tratamos de encapsular todas en una sola pregunta y es la siguiente, pastor. ¿Qué debemos saber acerca de los tiempos finales y la segunda venida de Cristo y cómo podemos estar preparados espiritualmente para estos eventos profetizados en la Biblia? Esta inquietud no nace nomás hoy entre nosotros, es una inquietud que cuando Jesús estaba, los discípulos la tuvieron. Y si te vas, ¿qué va a pasar con nosotros? Si te vas, si hemos tenido 3 años contigo viendo milagros, prodigios, señales, ¿qué va a pasar? Entonces Jesucristo les dijo algo. Miremos lo que dice Hechos, capítulo 1, versículos 10 al 11. Voy a pedir a Elizabeth que me ayude con la lectura. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire la última frase que dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mucha gente cree que Jesús ya vino, otros dicen que no ha venido, pero la palabra dice que hubo una conversación.
que dice, así vendrá como lo habéis visto ir. Hay evidencia de que Jesús ascendió. Por lo tanto, dice, lo vieron ir, así mismo lo verán llegar. Y hay muchas interpretaciones al respecto, pero Jesús inclusive en uno de sus sermones que dio en el Monte de los Olivos, se toma el tiempo para explicar a los discípulos. Y yo creo que si uno va a explicar algo con respecto a cualquier pregunta, la mejor manera es usar el recurso bíblico. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nunca permita que una respuesta solo venga de un concepto humano. Alguien puede decir, falta más contenido, tendría que decir muchas cosas más, pero realmente la Biblia tiene todas las respuestas. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a veces como que queremos escuchar algo más. Muchas veces uno dice a una persona, miremos la palabra. No, dígame usted. O sea, prefiero que me diga usted algo a que me diga lo que dice la palabra. Eso es peligroso. Usted siempre tiene que buscar una respuesta a través de la palabra. Y Jesucristo se toma tiempo y comienza a hablar a los discípulos sobre las señales, comienza a hablar sobre los eventos que precederán su segunda venida y el fin del mundo. Y yo quiero que estudiemos lo que Jesús dijo y va a ir respondiendo preguntas de las que nos han estado haciendo. Vamos a mirar lo que dice Jesús en el capítulo 24 de Mateo, versículo 3 al 4. Dice, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Fíjense lo que Jesús comienza a hablar, ¿no? En la última frase. No dejen que nadie los engañe. Si algo está sucediendo en la actualidad, es la múltiple cantidad de voces que se levantan en el nombre de Dios para engañar. Y Él lo está diciendo. Por eso voy a hablar de las 10 señales del fin. Y ahí va a ir respondiendo cada una de las preguntas. La primera señal es que dice que habrán falsos maestros y falsos profetas. Versículo 5, por favor. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Comienza Jesús a decirnos, primer señal, ¿falsos qué? Maestros y falsos. O sea, habrá gente que estará supuestamente enseñando, otros supuestamente estarán profetizando, y presten atención, porque hay mucha gente que no quiere ir a una iglesia. Hay mucha gente que tiene problema con conectarse con los líderes espirituales. Hay personas que yo no les he hecho nada, pero por cosas que han experimentado, me ponen la cuenta a mí. Y yo no soy culpable. ¿Le hace sentido? Usted invita a alguien y dice, no, es que esos hombres se roban la plata. Pero no mi pastor. No, que hay hombres malos. Y nos meten a nosotros en todo. La razón es porque comienza a cumplirse las señales del fin. Lamentablemente, sí hay falsos maestros. Lamentablemente, sí hay falsos profetas. Y Jesucristo lo comienza a hablar en esta señal. Advierte sobre esa aparición de estos hombres. Comienza a advertir de que ellos comenzarán a pretender ocupar un lugar que no tienen, que es el del Mesías, que su pretensión es distorsionar el mensaje de Cristo Jesús, porque lo que buscan al final es su propio poder, su propio prestigio, alimentar su propio ego. Entonces, no es que esto nos puede tomar por sorpresa. Ay,
cómo hay hombres malos, cómo hay falsos profetas, cómo hay falsos maestros. Diga conmigo, eso es una de las señales de que Jesús viene. Es normal, no se asuste. Y no por eso usted puede pelearse con la congregación. Porque la congregación o la iglesia se llama la novia de Cristo Jesús. Y contra la iglesia de Cristo nadie se puede levantar, porque es la que protege el Señor. Amén. Pero también tenemos evidencias, tenemos preguntas, y yo quiero que sigamos avanzando. Bueno, pastor, al escuchar la primera señal, hay una pregunta que nos hicieron que surge, y es: ¿cómo puedo discernir entre un verdadero maestro de la palabra y un falso profeta en un mundo donde muchos predican diferentes versiones del evangelio? ¿Cómo poder? Usted tiene que saber. En la Biblia hay 2 libros proféticos que se tomaron el tiempo para explicar sobre esto. Uno es el libro profético de Jeremías y el otro es el libro de Ezequiel. Pero Jeremías fue un poco más detallado en explicar quiénes son los falsos profetas, quiénes están haciendo ese ejercicio. Y comienza a hablar sobre su falsedad en lo que dicen. Comienza a decir el profeta, en vez de profetizar, usan la adivinación. Y hay mucha gente asombrada con profetas y no se están dando cuenta que lo que le acompaña es un espíritu de adivinación. Es bien delicado. Es la misma experiencia que se encuentran cuando van a una persona que lee cartas. Adivíneme el futuro. Y cuando alguien busca a un profeta para que le adivine el mañana, es muy delicado. Usted y yo no debemos buscar la palabra profética o el espíritu profético para adivinación. Usted y yo debemos buscar que Dios se mueva proféticamente para edificación. Es una línea muy delgadita, pero hay muchas personas que corren a donde se escucha la profecía, pero no se dan cuenta que la motivación que los está llevando es un espíritu de adivinación. Quiero que me adivine mi mañana. Quiero que me adivine lo que viene. Y ya en ese momento comienza un problema. También comienzan ellos a mentir, comienzan a engañar, porque el engaño les produce un beneficio. Y es muy interesante porque las personas que practican la falsa profecía son personas muy seguras de sí. Usted se va a impresionar de la forma en que hablan, de la forma en que dominan un púlpito, un escenario, como dominan inclusive hasta manipulan ciertos versículos de la Biblia, porque no es que lo dominan, los manipulan para sostener lo que quieren decir. Al final están buscando 2 cosas: uno, que la gente diga que es tremendo profeta, y número 2, que tenga un beneficio. Entonces usted dice, sí, pero todavía no me responde la pregunta del todo. Aquí hay algo que quiero llamar la atención de nosotros como congregación, y tiene que ver con esto. Todo comienza con el corazón. Tóquese acá. Diga, todo comienza acá. Ahí nacen las malas intenciones. Cuando el comportamiento no se alinea con la palabra, no viene de afuera, no es porque me dijeron, viene de acá. Si mi corazón no está alineado con la palabra, mi motivación cambia, y mi motivación se manifiesta en la congregación. Vuelvo. Cuando mi corazón no está alineado con la palabra, ¿me siguen? Nace una motivación. Y esa motivación se manifiesta. ¿Por qué surgen los falsos profetas y los falsos maestros dentro de la iglesia? Porque es el lugar donde hay una congregación reunida. Porque es el lugar donde muchas personas vienen vulnerables. Y uno como pastor tiene que tener ese cuidado, ese respeto, ese temor del privilegio que Dios nos ha entregado. Porque un pastor tiene que entender que muchos de ustedes vienen con una confianza plena
de que Dios, en este caso, me va a usar para ministrar tu vida. Y eso es lo que lastima a muchas personas, cuando la persona no tiene temor del lugar que ocupa. No es hablar por hablar, no es decir por decir, no es por ser el mejor. Se necesita temer a Dios para ocupar lugares de privilegio. Yo lo he dicho muchas veces, ocupar este lugar no me hace mejor, sino al contrario, es un lugar que produce carga, porque uno siente una profunda responsabilidad de que usted está esperando que Dios hable. Y esa es una confianza que muchos manipulan para decir lo que quieren decir. Pero pastor, crecen. Pero pastor, eso está lleno. Bueno, tenemos que recordar que la Biblia dice que vendrá un día donde Jesús se encontrará con ellos. Y ellos dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos cosas, como muchos creen que en el nombre de Dios hacen cosas buenas. Pero la sorpresa es que la respuesta de Jesús es, alejados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no porque digo algo en el nombre de Dios me hace bueno. Las peores matanzas del mundo lo han hecho en el nombre de Dios. Entonces, es importante mirar el corazón. Pero hay una cita bíblica que nos va a ayudar a comprender mejor, que está en Romanos capítulo 16, verso 17 al 18. A ver, que me lo lea. Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Atiende ahí un segundo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le ruega a la iglesia? ¿Que se qué? Que abran los ojos. ¿Para qué? ¿Para observar qué? Hay gente que causa pleitos. Mira, el que está solo, dile, yo no soy. ¿Seré yo? Hay gente que causa pleito. No molesta en el trabajo, pero le gusta molestar en la iglesia. No molesta en la casa, pero le gusta venir a molestar en la iglesia. Y el apóstol dice, fíjense, o sea, oye, abran sus ojos, continúa. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa Ahí, gente. un segundo, ¿qué dice? ¿Están en qué? En contra. ¿De qué? De ahí donde surgen conversaciones. Oye, ¿usted está de acuerdo con lo que dijeron? A mí no me parece. Abra el ojito, porque hay uno ahí que está causando pleito. Nosotros le enseñamos al liderazgo. Si alguien viene a hablar de un tercero, párele y anímelo a que vaya directo a la persona para cortar de raíz. Si usted escucha o habla de una tercera persona sin estar presente, sepa que hay un espíritu que se está moviendo. Es un espíritu que genera pleito. Diga, tranquila pastora, a mí no me está pasando eso. Yo es por si acaso, ¿verdad? Pero viene algo más fuerte, ¿qué dice? Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo nuestro Señor. Atienda ahí. Estoy parándolo para resaltar unas cositas, ¿no? Apártense de esa gente. ¿Está fuerte eso? Está pesado. Pero, ¿cuál es la razón? Dice ahí, porque su motivación no es correcta. Porque lo que están haciendo no es para servir al Señor, sino para servirse a sí mismos. El que busca pleito es porque tiene un pleito interno, pero no es porque quiere servir al Señor Jesús. El que quiere servir al Señor Jesús cuida lo que dice, lo piensa mejor, es prudente en lo que va a hablar. Entonces lo aclara bien, porque no sirven a Cristo, nuestro Señor, Sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. ¿Hablan cómo? ¿Cómo hablan? Ojo. Ay, es que a mí me gusta porque es que habla bonito. No me gusta el pastor porque habla muy fuerte. No es que hable fuerte, es que no quiero escuchar una verdad. Quiero escuchar cosas bonitas.
Y usted ve gente corriendo de iglesia en iglesia. No ustedes, no ustedes, no. Otros. No me gustó lo que él dijo. No, es un tema de gusto. Es que no estás entendiendo que hay una lucha en tu corazón. No es un problema del lugar, no es un problema del pastor, no es un problema de las personas, es un problema que está ¿dónde? Tóquelo, dígalo. Aquí empieza. Este hay que sanarlo para que no dé problemas. Ahora, hablemos un poquito de algunas evidencias. Sí, pastor. Mientras investigábamos sobre las evidencias de este punto en específico, pueden encontrar noticias en la BBC, en CNN, en New York Times, en ABC News. Y tenemos algunos personajes que vamos a mencionar que traen a colación este tema, y es José Luis de Jesús Miranda. Fue un fundador de un movimiento llamado Creciendo en Gracia, y él se autoproclamaba como Jesús, como Dios aquí en la tierra. Y su doctrina iba encaminada en el cristianismo, ecología y la espiritualidad. Pero no solamente está él, también está Vissarion, que es una persona de origen ruso, y él dice ser la reencarnación de Jesucristo. Desde los años 70 viene con esa doctrina. También tenemos a Inri Cristo, que también indica ser la reencarnación. Y tenemos a Wayne Bend, quien afirma haber tenido una revelación donde le designaban ser la encarnación de Dios y Jesús en la tierra. Con el tiempo, él fue declarado y fue encarcelado por abuso sexual infantil. Sin embargo, él, luego de haber sido condenado y encarcelado, justificaba esos actos indicando que todas sus acciones tenían un origen y un destino espiritual y no sexual. Tenemos también, por último, no diciendo que solamente tenemos a esos, pueden investigar y van a encontrar muchos más, solo era para mencionar algunos, a Mitsuo Matayoshi, que es un político japonés, indica también que es la reencarnación de Cristo y que su propósito es expandir el reino del cielo aquí en la tierra. Pero ¿cómo? Su fin realmente era la política, y él quería inicialmente ser primer ministro de Japón. Luego de ser primer ministro de Japón, pasar a ser secretario general de las Naciones Unidas, donde él podría reformar el mundo y establecer el reino de Dios en la tierra. Podemos ver todos los beneficios, objetivos personales que hay detrás de cómo utilizan el nombre de Jesús y el de Dios. Y esas son historias muy nombradas porque fueron investigadas, porque fueron juzgadas y porque fueron documentadas por noticieros y por librerías serias al respecto. Pero ¿qué de aquellos que están en los pueblos pequeños? O de tanta historia que se escucha. Entonces, es interesante, pero algo que yo quiero que usted quede claro, eso no sale de afuera, eso sale de aquí adentro. Entonces, ¿qué hay que cuidar? Cuide su corazón, que Él lo está moviendo, que es lo que la palabra nos enseña. La segunda señal es guerras y amenazas de guerra. Por favor, verso 6. Dice, oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Atención a lo que Jesús está diciendo, ¿no? Van a suceder, deben suceder, pero hace un llamado de atención y es: no entren en pánico. ¿Y usted está viendo? ¿Y usted está viendo? ¿Y usted está viendo? O sea, a veces yo me pregunto, ¿y por qué nos asustamos tanto? Porque desconocemos esta señal. Esto que está sucediendo son señales que nos muestran que ya se está cumpliendo la señal, pero dice que todavía no es el tiempo. Miremos algunas evidencias que yo sé que a usted le sobran, pero es bueno que usted escuche. Bueno, pastor, un ejemplo claro de esto son los conflictos geopolíticos que muchos ya conocemos por noticieros como CNN, The New York Times, BBC News, muchos más. Uno de ellos es la situación que está pasando en el Medio Oriente con Israel y Palestina.
Ese conflicto, cada vez que sigue escalando, genera preocupación de una guerra más amplia. También está la situación con Ucrania, la guerra que comenzó en el 2022 tras la invasión rusa en Ucrania. Esto crea una amenaza para los países europeos, pero también se podría ampliar a una guerra mundial. Mientras tanto, en Asia vemos como la influencia de China está creciendo y Corea del Norte está creando una alianza militar más fuerte con Rusia, lo cual es alarmante. Y la OTAN, escuchando todo esto, está reforzando sus alianzas en el Indo-Pacífico, lo cual indica que se están preparando para algo. Y la razón que sigo diciendo es que es alarmante es porque todos estos conflictos en consecuencia podrían traer una guerra mundial. ¿Hay señales de guerra? ¿Tiene alguien duda de eso? Tercer señal, hambre y terremotos. Verso 7, por favor. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Eventos se verán en muchos lugares. Guerras, enfermedades, hambrunas, desastres naturales, terremotos en muchos lugares. La tierra, eso no ocurre porque, está pasando. Es porque es parte de las señales. En Romanos capítulo 8, verso 22, el apóstol dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. La tierra es creación de Dios y la tierra se duele de lo que está pasando. ¿Usted cree que lo que está pasando en el medio ambiente es por ambición? ¿Usted cree que eso ocurre porque simplemente ocurrió? No, es porque nosotros mismos estamos por la vanidad, por querer tener más, por el lujo, por tantas cosas ambiciosas, por la ambición, estamos afectando nosotros mismos al medio ambiente. Pero miremos algunas evidencias, no quisiera entrar en más detalle de eso. Amén, sí, pastor. E iglesia. El calentamiento global es de conocimiento de todos. Se instruyen niños, jóvenes, absolutamente a todos. Sin embargo, no deja de ser real y evidente que tenemos un cambio climático que está afectando el suministro de alimentación a nivel global. Y eso conlleva problemas económicos, sociales, políticos y muchas otras cosas. Y también podemos ver cómo la actividad sísmica ha aumentado, como lo mencionaba el pastor. Podemos mirar algunos ejemplos. Tenemos el terremoto de Haití que fue en el 2010. La frecuencia o la magnitud fue de 7 grados y hubo más de 200,000 muertos, con una devastación masiva en la capital y sus alrededores. Luego, en el 2015, 5 años después, la magnitud fue de 7.8 en el terremoto de Nepal, donde hubo cerca de 9,000 muertos, 22,000 heridos y grandes daños a infraestructuras. Terremoto de Turquía puede ser el más reciente, 2023, y también estuvo en una magnitud de 7.8 grados, donde el impacto fue de más de 50,000 muertes, decenas y miles de heridos y devastación total en toda la población. Allí está la hambruna, porque todo eso genera una devastación también en los campos, en los sembrados, y cómo el calentamiento global también afecta en el desabastecimiento de los alimentos en ese tema de la tierra. Ya la tierra no puede ser igualmente productiva como antes. No paramos. ¿Qué de la industrialización? No dejamos descansar la tierra. Eso es una cosa de muévale, siga produciendo y siga produciendo. ¿Cuántas granjas artificiales existen donde el ciclo de crecimiento de un pollo es alterado? Donde le están inyectando cosas, hormonas. ¿Para qué? ¿Para que crezca más rápido, para que sea más robustos, para que se vea bonito? Y nosotros comiendo pollo, para no enfermarnos. Hay que orar por los alimentos. ¿Qué dice Mateo 24:8? Sin embargo, todo eso es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Ay, no, pastor, eso no me gusta. Yo quiero que me digan que no va a pasar más.
Yo quiero saber, y por eso vengo a la iglesia, porque yo no quiero sufrir. A mí me encanta este mundo. Yo quiero tener plata para comprarme el Mercedes, plata para comprarme la mansión. Yo quiero quedar. ¿Cuántos se quieren quedar aquí? Y como no se quedan calladitos, ¿verdad? Pues Dios se va a encargar de mover las cosas para que usted anhele un día estar en la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir, pastor? Que la vamos a pasar mal. Si usted es fiel a Dios y guarda, Dios te guardará en medio de los tiempos difíciles. Sin embargo, no va a mejorar, de acuerdo a las señales de los últimos tiempos. Jesús con esto prepara a sus discípulos para que no se desalienten. Esto no es para que usted se desaliente. Esto es para que usted entienda que es el comienzo, pero que cosas mayores vendrán en la tribulación. En caso que usted quiera seguir aquí cómodo, pues Dios le va a permitir. Después que Él venga, usted se puede quedar. Bueno, después hablaré un poquito de eso. Señal número 4, persecución y odio contra los cristianos. Verso 9, por favor. Dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Aquí Jesucristo comienza a profetizar que los creyentes enfrentarán muchas persecuciones, gracias, pero más que eso, hostilidad. Usted y yo debemos estar profundamente agradecidos a Dios porque vivimos en un país que podemos hacer esto, que podemos reunirnos, que podemos hablar con libertad de Dios. Hay países, en muchos países del mundo, que no tienen esa libertad. Quiero que miremos algunas evidencias al respecto. Pastor, esta advertencia es especialmente relevante hoy en día, ya que la persecución de los cristianos es una realidad para muchos, aunque a veces no lo vemos directamente. Por ejemplo, noticieros como The New York Times, BBC News, han cubierto la situación para los cristianos en Afganistán, la cual ha empeorado tras la toma de los talibanes en el 2021. En Afganistán los cristianos son desplazados forzadamente, son amenazados de muerte y tristemente también son asesinados. Y pastor, no tenemos que ir tan lejos tampoco. Yo por mi trabajo paso mucho tiempo a diario en las redes sociales, no solo consumiendo el contenido, pero también publicando. Y algo interesante que me ha pasado es que contenido cristiano que tenga algún versículo bíblico, alguna frase, algún devocional que he publicado, he visto que han reportado mi video y también que lo han etiquetado como contenido extremista. Entonces me asombra cómo en un lugar que aunque tengamos libertad de expresión, ya se está viendo una pequeña pero significativa señal que estamos siendo atacados por nuestras creencias. Para los que no sabían, Elizabeth es nuestra directora de comunicaciones en la iglesia. Ella es la encargada de que tengamos imágenes, presentaciones en el social media, que nos veamos más flaquitos. Ella la encarga. Por eso ella tiene que estar en contexto con todo lo que está pasando. Pero no sé si usted logra entender lo que ella está diciendo. A mí me llamó la atención que simplemente una publicación de nosotros natural, con un mensaje cristiano, ya tuvo un reporte de ¿qué? Como contenido extremista. Como un contenido extremista. No, pastor, pero no lo puede generalizar. Mire, está pasando. Hay muchos países nuestros de Sudamérica, Centroamérica, que el Congreso está tratando de ponerle límites a las iglesias cristianas, que están tratando de impedir que haya mayor manifestación del Espíritu Santo. Y muchas cosas. Nosotros como organización cristiana tenemos que cubrirnos legalmente por muchos aspectos. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque si no lo hacemos, estamos expuestos a un peligro legal, a un problema con alguien. Y es triste porque eso indica que nos están, ¿cómo se dice?, censurando, nos están observando. Y eso es parte de lo que está pasando. Pero en muchos otros lugares no se puede ni hablar. Corea del Norte, parte de China. China por los medios ya están como que obligados a que la gente escuche de alguna manera. Sin embargo, hay límites.
la misma Rusia y todos estos países que casi ni conocemos están totalmente herméticos a permitir que corra una iglesia como esta o que se hable abiertamente del Señor. Entonces, una señal que usted puede decir, check, está ocurriendo. A ver. Más fuerte. Wow. Un niño que le hallaron con Biblia, le dieron a la familia ¿qué? Cadena perpetua. Cadena perpetua. Muy fuerte. Gracias. Gracias por participar en China. Señal número 5. Muchos abandonarán la fe. Atención a este. Verso 10. Muchos se apartarán de mí. Lo dice Jesucristo. Muchos se apartarán de mí. Habrán personas que no soportarán el rechazo. Y ya está existiendo. Hay personas que no se quieren dejar identificar como cristianos. ¿Usted es cristiano? No, más o menos. Yo creo a Dios a mi manera. ¿Eso qué significa? Esa mi manera es ni soy ni para aquí ni para allá. No aceptarán que nos señalen. ¿Usted cree que cuando yo llego a un lugar y digo soy pastor, la gente dice ¡wow! Llegó el pastor. No, hasta burla. Ay, nos va a ir bien por el pastorcito que llegó. Y uno está acostumbrado a las sátiras continuas. A ver, échese una oracioncita a ver si funciona esto. Lo que pasa es que uno no se rinde porque yo sé lo que está pasando. Pero hay mucha gente que en el trabajo que no sepa que soy cristiano, no quieren que los identifiquen como creyentes. Entonces Jesucristo está diciendo que inclusive habrá personas que preferirán seguir las doctrinas que se acomoden a ellos con tal de que les funcione debido a sus deseos, debido a sus vanidades. Y por eso hoy en día, lamentablemente, el cristianismo parece un mall. ¿Cuál me gusta, en cuál me quedo? ¿Cuál me suena mejor al oído? ¿Cuál me hace sentir más cómodo? Y es un problema. Esta profecía también habla de la traición y el odio, incluso entre los seguidores de Cristo. Algunos comentarios enfatizan que la persecución puede llevar a algunos a abandonar la fe, lo que resalta la importancia de la perseverancia. Si hay algo que tú y yo tenemos que tener en claro, es que seguimos a Jesús y tenemos que perseverar. El pecado no es mayor, las tentaciones no son mayores, el poder de Dios es mayor y por medio de Cristo Jesús podemos perseverar y lo debemos hacer en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, al escuchar esta señal, es algo preocupante como comunidad de fe y nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos apoyar a quienes están en riesgo de apartarse de la fe y fortalecer nuestra propia fe en un entorno tan desafiante? ¿Cómo? La pregunta es larguita, ¿no? ¿Cómo podemos hacer como comunidad? ¿Cómo podemos apoyar a quienes están en riesgo de apartarse de la fe y fortalecer nuestra fe? Ok. Nosotros no podemos ser protectores de nadie. Escuche esto y escúchelo con su espíritu, en el Espíritu de Dios. Yo no puedo hacer que nadie se salve. El que salva es Jesucristo. Yo no puedo hacer que alguien necesariamente entienda que está pecando. La Biblia dice que el único que tiene poder para convencer al ser humano de su falta, de su pecado, de su falta de juicio es el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Cuando usted pronto dice, pero mire, yo estaba haciendo el mal y no me dijeron nada. No, olvídese de la gente. Escucha lo que acabas de decir. Y yo estaba haciendo el mal y nadie me ayudó. O sea, estás consciente que estaba haciendo el mal. ¿Cómo tienes esa conciencia? Porque el Espíritu Santo te dijo, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás mirando esa grosería en el teléfono? ¿Por qué estás con otra mujer?
¿Por qué estás con otro hombre? ¿Por qué estás coqueteando? ¿Por qué estás jugando con esto? ¿Cómo puedo identificar eso? Eso no es algo natural humano. Eso es gracias al poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nuestro trabajo es predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Nuestro trabajo es amar a nuestros hermanos, ayudarlos, fortalecerlos, mostrar el amor hecho en evidencia, en ejercicios. Pero si en verdad vamos a hacer un cambio y poder responder y poder ayudar y poder fortalecernos, hay un verso que Jesús nos dejó muy claro que está en Mateo capítulo 28, en el versículo 19 al 20. Por favor, ayúdenmelo a leer. ¿Qué dice? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Ahí está el consejo que creo que puede responder esa pregunta. Si usted nota, Jesucristo da órdenes. Lo primero que dicen es, vayan. ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que estar solo, hay que ir. Ay, pastor, no tengo tiempo. Yo trabajo mucho, yo estoy muy ocupado, yo no me sé la Biblia. Diga lo que quiera. Hay que ir. Y lo segundo que hay que hacer, que es, dice él, hagan. Tengo que ir a ser discípulos. Discipulado no es agarrar el libro, siéntese conmigo, página 3, ya te discipulé. No. Discipulado es entender que Dios me dio una gracia con una persona X y tomar y pasar tiempo con esa persona en la fe y ayudarle a crecer en su vida espiritual. Si cada uno de nosotros agarramos a 2 o 3 personas y le acompañamos en su desarrollo de fe, estamos discipulando. Claro, le acompañamos con buen testimonio, le acompañamos con la palabra del Señor. Ya estamos ayudando a una persona a permanecer en el camino. ¿Qué sigue diciendo después? ¿Qué más tenemos que hacer? Enseñándoles. La pregunta es, ¿quién quiere aprender? Si nosotros nos toca empujar los estudios aquí porque todo el mundo le cuesta ir. Me gustó que el pastor José Luis dice miércoles y jueves y viernes. Si usted no se ha escrito, venga. Y usted que no ha ido, ¿no le sirve ningún día? Al pastor, pase la hoja, estamos hablando de las señales de Cristo, pastor. Pero lo que queremos es enseñarle a guardar todo lo que Jesús nos ha enseñado. Esta es la manera. Pero si yo no me dejo enseñar, si yo no salgo, hay algo importantísimo, bautizar. Bautizar. Entonces, este verso es el consejo de Jesucristo para poder ayudarnos los unos con los otros. Amén. ¿Qué evidencias tenemos? Bueno, iglesia, todos recordamos la pandemia, ¿cierto? Todos, ¿qué pasó con la pandemia? Todos nos confinamos en casa. Los que trabajan en oficina, home office, los que iban a la escuela tenían que estudiar virtualmente y todos entramos a, podemos decirlo, una zona de confort. Estoy en mi casa, me acomodo y aquí, qué rico, un ambiente que yo conozco y me siento mucho mejor que estarme desplazando para. Pero posterior a la pandemia, cuando ya fue levantado ese dictamen, ¿qué pasó con muchas personas cristianas que asistían a la iglesia? Podríamos decir, se quedaron en su zona de confort, se alejaron de la iglesia, se alejaron de poder seguir congregándose como dice la palabra, no dejar de congregarse como algunos tienen de costumbre. También podemos ver, ustedes han podido también ser testigos de muchas noticias, donde muchos profetas o personas prominentes del Evangelio han abandonado su ministerio, han abandonado sus iglesias, han abandonado su llamado, porque han entrado también en un enfriamiento y en la palabra está, muchos se apartarán de mí. E inclusive podemos ser testigos también de muchos escándalos, corrupción, porque hay un conflicto de intereses, conflictos personales, donde realmente lo que hacen es lastimar la fe de otras personas.
y que esas otras personas por esos malos ejemplos prefieren también abandonar su fe, abandonar su iglesia, no mantenerse firmes. Sin embargo, tenemos que tener también cuidado nosotros de eso, de cuidar nuestro testimonio a todos los que nos rodean también. Bien, bien. Y como dijimos al principio, todo comienza acá, ¿no? Señal número 6, traición y odio, versículo 10 en la parte B. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Es decir, no habrá lealtad, cada uno buscará su propio bienestar, su protección. Por eso no es de gratis lo que a veces ocurre, no tengo tiempo, no puedo hacer favores, yo no puedo ayudar, tiene que ver con esto. El odio cada día se hará más evidente. ¿Tenemos alguna evidencia al respecto? Sí, señor. Todos recordarán también, recientemente inclusive tuvimos una noticia bastante triste donde podemos decir se repitió la historia, donde un joven de tan solo 14 años entra a una escuela, dispara y asesina a 4 personas, 2 maestros y 2 niños. ¿Qué había en el corazón de esa persona, de ese joven, de ese niño? Es más que claro que amor no había, ¿cierto? También tenemos otra evidencia que es el tiroteo en Buffalo, en Nueva York, en el 2022, donde una persona se desplaza intencionalmente por horas en carretera para llegar a un lugar específico y poder abrir fuego contra varias personas, donde la mayoría de personas que vivían en ese lugar eran afroamericanas. Entonces, ¿dónde también está quedando esa inhumanización? Por el color mereces morir, por color mereces desaparecer de esa tierra, porque esa persona inclusive dató antes de perpetuar ese acto que quería exterminar a esas personas porque están invadiendo o están acabando o desplazando su raza blanca. Entonces es otra evidencia, pastor, de que realmente no hay amor en el corazón, sino odio y traición. La ausencia de amor es un problema. El tema de que alguien no se quiera acercar al Señor no es un tema de religiosidad o de religión. El peligro es que la única fuente de amor que existe viene de parte de Dios. Una persona que no se acerca al Señor, que no se vincula a lo espiritual, va a tener ausencia de amor. Si usted tiene a alguien muy querido que no tiene que nada con Dios, ore al Señor fuerte, porque vas a ser sorprendido de situaciones, de reacciones de usted, pero no esperaba que hiciera eso. Claro, es una ausencia de amor que lo lleva a comportarse de una forma diferente. Señal número 7, falsos profetas que engañarán a muchos. Verso 11. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Usted dice, pastor, pero se menciona anteriormente profetas y maestros, ahora se habla de profeta. La primera parte habla de un ejercicio de enseñanza, el que enseña la palabra y el que enseña la profecía. Es algo que tendría que explicarlo mejor con respecto a ese contexto. Pero aquí está hablando ya de lo que es ese ministerio profético, que tiene mucho que ver. Ellos se encargan de enseñar doctrinas que apelan al gusto de la persona y por eso tienen tantos seguidores, porque es gustoso lo que están diciendo. Y es algo que se va a mover fuertemente en este tiempo. Pero también tenemos algunas evidencias al respecto. Sí, pastor, así como usted lo menciona, tenemos evidencias de influencers religiosos en las redes sociales, donde lo que hacen también es manipular a la audiencia con una apariencia de piedad para poder captar su atención y además de eso persuadirlos para que les puedan dar bonificaciones o siembras con tal de que él pueda darles buenos mensajes. También tenemos los predicadores en medios de comunicaciones, ya podemos dejar las redes a un lado de pronto, lo que es la televisión específicamente, algunos, o la radio, donde afirman que para que ellos puedan dar una profecía o puedan dar una dirección correcta a sus seguidores, deben primero ellos tener una consignación bancaria o un intercambio financiero para que ellos puedan recibir lo que van a recibir de parte de Dios. Y también tenemos sectas y líderes que utilizan las profecías para manipular a las personas y promesas de bendiciones a cambio de su lealtad y su dinero. Diga algo.
Sí, hay gente que se siente atada a una persona. Eso no está bien. Ya es un problema. Pero todo lo anterior nos lleva a la señal número 8. Me parece muy interesante. Gran maldad. Verso 12. Abundará el pecado por todas partes. Abundará el pecado por todas partes. Es decir, las acciones malignas e injustas se extenderán. Es muy importante, iglesia, que usted le preste atención a esto porque Jesús lo dijo. No solo está ocurriendo porque se acerca la venida de Cristo Jesús. Habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimiento que les impida causar daño a otras personas. Es impresionante ver cómo roban sin misericordia, cómo estafan sin misericordia. Un gran influencer ahorita, ayer mismo lo acaban de poner preso, famosísimo. Yo lo miré, me llamó la atención, cómo hacer dinero, cómo participar en la bolsa, y una arrogancia impresionante, con carros, con todo, pero todo era una mentira. Ayer lo apresaron, le estaban quitando casas, carros, le están destruyendo todas las cuentas ficticias. Y uno dice, es increíble esto. No me dio tiempo de prepararlo porque lo vi fue anoche y no quería llamar a Elizabeth a las 2 de la mañana. Elizabeth, apúntese esa. Pero vendrá esa decadencia moral tan fuerte. Evidencias, Eli. Pastor, un ejemplo claro de la gran maldad, como dice el versículo, es un tema que muchos hemos escuchado y es el tema del aborto. En los Estados Unidos, 1 de cada 5 embarazos termina en aborto de acuerdo a la CDC. Wow. Y yo le oro a Dios que me guarde, me proteja de vivir una situación fea como las que muchas mujeres viven, que son abusadas y terminan embarazadas. Pero entiendo que si algo así me pasara, yo estaría en un momento muy débil y vulnerable de mi vida. Y lo que está pasando a menudo es que estas mujeres se encuentran en un momento donde están en depresión, están débiles, están vulnerables y se enfrentan con el consejo y la presión de un profesional que le dice, es mejor que termines con la vida de tu hijo. Ven, yo te ayudo, yo lo hago. Entonces, esto es un gran ejemplo de la gran maldad, porque en un momento donde estas mujeres necesitan ser apoyadas, necesitan ayuda, se encuentran con alguien que hace lo opuesto, las manipulan a tomar una decisión, y también hacia el ser viviente que ya tiene adentro, que no tiene ni voz ni voto sobre lo que le pase a su vida. ¿Comprende la maldad? Hoy todo el mundo habla del aborto sin entendimiento. No que diga todo el mundo, pero sobre todo en la margen político. Pero ¿qué es si fue un abuso? Pobre mujer, es cierto. Pero nosotros en la fe en Cristo Jesús hemos aprendido algo y lo hemos visto por testimonios, que si así ocurrió, el bebé no tiene la culpa. Y si se concibió vida, Dios tiene un propósito con ese bebé. Donde me parece que hay más maldad es cómo se aprovechan de la vulnerabilidad de la mujer. Obviamente ella no esperaba quedar embarazada, ella no esperaba que ocurriera esa situación, está en un shock en su vida, pobrecita. Donde me parece maldad es que los profesionales le digan que hay una solución, que es peor que la maldad que le hicieron. Matemos al bebé. ¿Le hace sentido? Pero no lo queremos ver así, porque el amor propio es tan grande que creemos que tenemos derecho a llegar a ese punto. Y es algo que tenemos que preguntarnos. No porque lo dicen supuestamente grandes eminencias en la televisión, están bien. No porque grandes políticos lo están nombrando es correcto. Nadie tiene el poder sobre la vida de otro ser humano. Si una vida existe y si existe el Padre Celestial, existe un propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Regálame unos minuticos más y terminamos. Señal número 9, poco amor. Es que Elizabeth se alarga mucho. Mentiras. El amor de muchos se enfriará. Ajá. ¿Así de largo es? El amor de muchos. Ese sí es simple, así de cortico. Ay, pero ¿qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué pasa en un matrimonio cuando el amor se enfría? Se complica la cosa. Ahora en el ser humano, cuando se enfría, es un problema que el corazón se endurece, se pierde la sensibilidad, se ausencia el deseo de ayudar, el deseo de cuidar a los demás. 10ª señal, expansión del evangelio por todo el mundo. Verso 14. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Diga, bueno, no diga nada. Señal 1, check. Señal 2, check. Señal 3, check. Señal 4, check. Todavía no están convencidos. Señal 5. Check. Hasta la 9 usted puede decir, check. Ya está. Pero si hay algo que va a hacer que Jesús venga, es que su evangelio se dé a conocer. Mateo lo está diciendo, ¿no? Se predicará el evangelio hasta en cada rincón del mundo. ¿Usted cree que todo el mundo lo sabe ya? No se trata de que se dice Jesús, ya la persona sabe. No, se trata de que la persona se le hable del evangelio. Hay un gran problema. Muchos creen que porque se conoce el medio cristiano o se conoce las iglesias, eso ya se sabe el evangelio. No, señores. Mire, aquí mismo en Estados Unidos hay familias donde no se menciona a Dios en ningún momento del día y no se cree. Las relaciones que ellos tienen se relacionan con personas que no tienen ninguna relación cristiana, ninguna relación con Jesús, ni ninguna relación espiritual. De esa forma se generan relaciones de esa misma manera. Esas personas, aunque están en un país libre, aún no conocen a Jesús. Esta es la señal que hace falta, que todos conozcan que Jesucristo es el Señor y que un día Él vendrá por su iglesia. Entonces, hasta que no ocurra eso, todavía no es el fin. ¿Tenemos alguna evidencia? Sí, pastor, tenemos varias evidencias. En el 2024, o sea, en este año, el evangelio se continúa expandiendo en lugares donde no pensamos que pueda pasar. Por ejemplo, hablamos sobre China, donde hay muchas restricciones, pero a pesar de las restricciones, la tecnología ha permitido que el evangelio se siga esparciendo allá. Al igual que plataformas digitales que muchos conocemos, por ejemplo, la aplicación de la Biblia, YouVersion, actualmente tienen un reporte que dan que ha habido 600 millones de descargas de la aplicación, pero el dato interesante es que el 80% de esas descargas han pasado fuera de los Estados Unidos, en regiones como África, India y América Latina. También hay una serie de televisión muy bonita que se llama The Chosen, que habla sobre el Evangelio de Jesucristo, cuenta la vida de él, que está disponible en 50 lenguajes y actualmente están preparando la producción de la serie en 550 lenguajes más. Entonces esto muestra muchos esfuerzos, a mí me parece emocionante, de compartir el Evangelio de Cristo con los que no lo han escuchado todavía. Tenemos que hacer que Jesús venga. Amén. Tenemos que hacer que Jesús venga. Amén. Tenemos que llevar el Evangelio. Amén. En el nombre de Cristo. Bien, creo que tenemos la segunda etapa y cerraríamos, que es sobre la vida y principios cristianos. Sí. De las preguntas que tenemos, también debimos enmarcar o englobar en una sola pregunta las preguntas que recibimos, y es la siguiente, pastor. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con los principios éticos y cristianos en nuestra vida diaria, especialmente en áreas como la sexualidad, la obediencia a Dios y en nuestras relaciones con los demás? ¿Cómo debemos vivir? Jesús dijo algo en Mateo, ¿no? El versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
No es un juego. Nadie lo hace por mí ni por ti. Es un trabajo individual. Nos debemos mantener como fieles, firmes. Pero también dice algo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 23. Eli, ayúdame. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es un versículo para mí súper sabio para nosotros. Porque estamos en el periodo de la gracia. Tenemos la autonomía de hacer lo que queramos. Lo que queramos. Dios no te condiciona a nada. Es tu decisión. Él no te va a exigir que lo adores, pero Él sí quiere que lo adores. ¿Sí entiende eso? Es como el esposo y la esposa. El esposo no le puede exigir a la esposa que lo ame, pero él espera que ella lo ame. La esposa dice, voy a exigir que me ame. No existe. El amor, como la adoración, es algo que sale de nuestro corazón voluntariamente, que debe tomarse una decisión. Y el apóstol aquí dice, aunque podemos hacer cualquier cosa, hay algo que tenemos que enfrentar, y es, ¿me conviene? ¿Me conviene odiar? ¿Me conviene hablar mal de alguien? ¿Me conviene estar en enemistad con alguien? ¿Me conviene consumir alcohol? No, yo el alcohol lo domino, no se meta con ese pastor. Le conviene, mire, dice las botellitas, el alcohol, ¿qué dice? Es perjudicial para la salud. Yo me leí un artículo de una universidad completo sobre el vino, porque dicen que el vino es bueno para el estómago. Pastor, la Biblia dice, Pablo le recomendaba a Timoteo que se echara su copita. Oh, atención acá. Y el estudio, después que hicieron todas las evaluaciones, dicen, el consejo profesional final es que se evite el alcohol. Viene la decisión de nosotros. ¿Me es conveniente? ¿Me es conveniente? Yo tuve una experiencia en Las Vegas cuando estaba allá, muy dura. Y un hombre estaba donde su familia, se tomó una cerveza, luego montó a su familia a su carro y se fue. Hizo un cambio de carril sin hacer la luz y un policía lo paró. El policía le preguntó, ¿por qué cambiaste tan fuerte sin marcar la luz? Sal del carro. El policía le hizo la prueba de alcohol y por haberse tomado una cerveza, botó la prueba positiva, y en ese momento, delante de sus hijos, por haberse tomado una cerveza, lo metieron preso. ¿Usted sabe qué vergonzoso? La pregunta es, ¿le era conveniente, sabiendo que iba a manejar, tomar alcohol? ¿Cómo va a borrar esa imagen de los hijos? No, hijo, no, es que, ¿qué? La ley comprobó que hice algo incorrecto. Y ese hombre tenía una carga en su corazón porque tuve que ayudarlo para salir de la cárcel. Después dice, todo lo puedo hacer, pero nos vuelve a hacer una pregunta, ¿pero edifica? Que no me gusta esto. Pregúntate, ¿me conviene o me edifica? Y va a ser tu ayuda para mantener balance, para mantenerte firme en la fe, para guardar las enseñanzas que Jesús hacía. Jesús podía hacer todo, pero dice la palabra que no se le halló pecado ni en la tierra ni en el cielo. Iglesia, caminemos en adoración al Señor. Caminemos en buscarlo, en amarlo. Jesús está cerca, pero se requiere decisiones valientes de parte de nosotros.
Si tú estás por primera vez con nosotros hoy, el inicio de un cambio grande, la puerta para un gran cambio es una sola: Jesucristo. Jesucristo, la Biblia dice que es el camino, la verdad y la vida. A través de Él eres perdonado, eres restaurado, eres redimido. Es decir, Jesús tiene el poder de perdonar los errores. Jesús tiene el poder de sanar tu corazón. Jesús tiene el poder de tomarte de la mano y presentarte delante del Padre Celestial. Si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, esa es la primera decisión que tienes que tomar en la fe. Decirle a Jesús: Señor Jesús, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador.